El día de hoy vamos a ver cómo son las tiendas y mercados privados aquí en Cuba. Hoy vamos a salir a la calle de República y vamos a echar un vistazo a las tiendas de los mercados privados, ya sean por mi pyme o los llamados particulares. El sector privado, no estatal o particular, como les gusta decir, está ganando cada vez más protagonismo en la vida económica del país y en la población. Hoy vamos a estar viendo cómo son los precios en estas tiendas o mercados, qué tanto abastecidas están, cuántas personas frecuentan estos lugares, cómo impacta esto sobre la vida de las personas y cómo es la competencia entre ellas. Mi nombre es David Lid y te invito a esta aventura. ¿Qué precio tienen estos zapatos? 17. Son un solo par, vienen con otro juego de cordones blancos, además Abuela. Mira, yo me estoy quedando loco aquí, 17.000 pesos un par de zapatos. Uf. No, ¿qué? ¿Qué? No, eso no puede ser posible. Vida, esta gorra, ¿en cuánto está, no? 1500. Ah, toma. A ver, claro. El tema de los precios en estos lugares particulares es un tema, como se dice vulgarmente en la calle, que está caliente, dado que los precios en estos mismos lugares están marcados, tanto las subidas como la bajada, por el mercado informal del dólar. Sí, aunque suene irónico, el dólar en estos momentos es quien fija los precios en los puestos particulares. Esto se puede ver fácilmente, como en el video vieron, como un par de zapatos fácilmente puede oscilar entre los 10.000 a los 17.000 pesos, muertos de risa. Estos puestos, como pudieron ver, mayormente se ocupan de la venta de artículos como ropa, zapatos, joyerías de segunda mano y uno que otro juguetes para niños. El tema abundancia es bastante recurrente, ya que venden prácticamente lo mismo en casi todos los puestos. O sea, no es que exista una variedad así y una abundancia de productos tan grande. Después de muchos intentos, uy, hay algo aquí. Hemos podido subir al mirador. ¿Qué tú crees? Nada, esto es para el seguidor o la seguidora que te lo había pedido en los videos. Aquí ¿Viste? Complaciendo peticiones. A ver si se ve para al primer piso. Primer piso, nos quedan unos cuantos más. Está complejo, ya me falta el aire y todavía falta por subir cantidad. Yo sí tengo una foto ahí que la pueden ver en mi Instagram. Yo le pongo mi Instagram ahí, en fotos vieja, pero vieja. Bueno, cuando estaba en el pre, pero bueno. Ahí tiré la foto. Este lugar de aquí.
Me falta el aire. Estoy fuera de training, estoy fuera de training. Bueno, en cuanto a la cantidad de personas que frecuentan estos lugares, los frecuentan muchísimas personas, muchísimas personas, porque en primer lugar no tienen la barrera de convertir el peso cubano en dólar o en MLC. A pesar de que los precios sean muy altos, las personas optan como estos lugares como una segunda o tercera opción. Porque no me atrevería a decir la primera, porque ya debido a que los precios aquí en estas son muy caros. En cuanto a la competencia con estos lugares es despiadada, me imagino yo. La competencia entre estos lugares es despiadada, ya que están uno pegado al lado del otro y venden prácticamente lo mismo. No tienen un elemento diferenciador a no ser la estética del lugar en el que venden, la estética de la tienda. Más allá de esto, la mayoría de los productos es similar o prácticamente el mismo. Sí, pero que, o sea, el tema que genera, ¿cómo te digo? Como tal la competencia no se genera de manera efectiva, ya que, como dije anteriormente, el precio lo pone el dólar. Y no es que sea un mercado tan diferenciador, o sea, los precios no son tan diferenciadores de un puesto a otro. Están marcados por la misma pauta, a como está el dólar en el momento. El dólar. Por eso que los precios son tan estándar. Por último, tenemos qué impacto tienen estas tiendas sobre las personas como tal. Estas tiendas son la principal alternativa que tienen las personas que no pueden acceder fácilmente a los MLC. Esto los afecta y los beneficia en diferentes proporciones, porque a pesar de no poder tener el MLC, a ir a comprar a estas tiendas los precios se encuentran excesivamente altos, que ya explicamos que estaban regidos por el precio en el dólar. El beneficio es que los productos los pueden conseguir a través de la moneda nacional, la moneda del país. No es un beneficio muy grande, pero la devaluación tan extensa que ha sufrido esta moneda, pero bueno, es un beneficio al fin. En el caso de aquí, de la provincia de Camagüey, específicamente República, las personas acuden a estas tiendas en busca de ropas y zapatos que tengan una estética diferente a las que venden normalmente en las tiendas por MLC, aparte de lo que ya hemos hablado anteriormente. Aquí podemos encontrar la ropa que se encuentra en tendencia, zapatos que están igual en tendencia, que es la moda, lo que la gente le gusta y lo que la gente busca. Mayormente fake, pero bueno, eso es un punto aparte. Sí, y las que venden como originales, las venden carísimo. Bueno, vamos a echar una vuelta por ahí a ver qué más encontramos. Bueno, mi gente, espero que les haya servido el video, que hayan entendido un poco más cómo funciona Cuba y nos vemos en una próxima entrega.